Mi nombre es Julián. Personalmente me considero una persona bastante reservada, introvertida. Me gusta leer, aprender, hacer y escuchar música. Soy autodidacta, padezco de ansiedad y creo que pánico escénico. Muchos se preguntarán entonces, ¿qué haces acá? Creo que llegó el momento de romper la barrera del miedo y poder compartir con ustedes conocimientos, experiencias, desde mi punto de vista e ignorancia en algunos temas, y con la ayuda de invitados y profesionales en algunos otros. ¿Vamos? De eso se trata Hablemos para Saber. Dale al botón seguir para enterarte de nuevos capítulos. Como ya lo dije en la presentación, mi nombre es Julián, soy de la provincia de Jujuy y he decidido empezar a grabar este podcast para comunicarme con ustedes a través de este medio, que son las redes, que es las distintas plataformas que existen hoy para crear contenido y para comunicar y llegar a la gente. Así que después de mucho meditarlo, mucho pensarlo, si lo hacía con video, si lo hacía con imagen, si lo hacía solamente con audio, les cuento que este es mi primer capítulo y he decidido grabarlo con video. Lo que no sé es si lo voy a subir con video, lo sabrán cuando lo vean o cuando lo escuchen. Así que principalmente empezar a contar un poco lo que es la historia, mi historia personal. Un chico normal, de una infancia normal, si se puede decir, dentro de los parámetros de lo que la sociedad hoy califica como normal, ¿no? Una familia de 2 padres, 4 hermanos, yo soy el mayor, y 3 hermanas más chicas que yo, y con padres muy dedicados en su trabajo, lo que hace que mi infancia haya sido con una paternidad un poco ausente, pero no ausente por echarles la culpa o por decir, che, mis viejos no me daban bola. No pasa por ahí. Pasa porque estaban, obviamente, eran jóvenes, muy jóvenes. Yo nací cuando mi papá tenía 23 años y mamá 21. Imagínense, yo tengo 37 y no tengo hijos, así que no puedo ponerme en su lugar, pero sé que el esfuerzo que hacían de estas muchas horas ausentes estando en casa, sin estar en casa, eran justamente para poder brindarnos lo mejor. De hecho, mi papá se recibió mientras ya éramos 2 hermanos, o sea, ya con 2 hijos. Terminó de cursar sus estudios y mi infancia fue un poco retraída, ¿no? Me llamaban la atención cosas no normales. Nunca me llamaron la atención los videojuegos, por ejemplo. No. Siempre, para los que casi son de los 80 como yo, en esa época estaba de moda el Atari. Y creo que es el Atari, el Family, lo único que llegué como a jugar, el Mario Bros. No me llamaba la atención por ahí las cosas normales. Si bien eran otras épocas, había juegos como el trompo, la bolilla, el fútbol que se jugaba con los amigos del barrio en la esquina, en el polideportivo de la vuelta, donde fuera. No me llamaba la atención, digamos, en ese momento la tecnología de los videojuegos, ni los arcades, que en ese momento también había casas de videojuegos donde ponías la fichita y jugabas. Y mi mamá es bibliotecóloga, entonces me empezó a llamar un poco la atención en esto de ser retraído, introspectivo, a la edad de 10, 12 años, todavía en la primaria, de empezar a leer. Me gustaba mucho la lectura. Mamá bibliotecaria, entonces era tráeme tal libro. Obviamente internet acá no había llegado, no existía lo que era Google, no existía la facilidad del ebook, o sea, tenías que ir a una librería a ver si el libro estaba disponible, si no, a veces lo tenías que hacer pedir, demoraba semanas. Entonces, siendo mamá bibliotecóloga, tenía acceso por ahí, el acceso al libros que por ahí no todo el mundo tenía, ¿verdad?
Entonces empecé a leer, me empezó a llamar la atención esto de la lectura, leí obras de teatro, leí obras de Shakespeare, leía Cortázar, leía Borges, leía Pablo Neruda, o sea, nunca me llamó la atención puntualmente un género. Siempre leí de todo un poco, lo que me ayudó después, obviamente, al lenguaje, a no tener errores de ortografía mucho por la lectura misma, de haber leído tantas palabras. Así que bueno, después en la secundaria, también dentro de toda una secundaria normal, sin lo que se llama por ahí hoy los excesos que hay ahora, ¿no? Otra época, los 90 llegando a los 2000, donde no se profesaba tanto esto de las sustancias de consumo entre los chicos. Hoy vemos que hay chicos muy jóvenes consumiendo distintos tipos de drogas, ¿no? Porque recordemos que hay drogas lícitas e ilícitas. El alcohol y el tabaco son drogas lícitas, ni más ni menos. La conseguí en un kiosco. No te piden normalmente una identificación de mayoría de edad para adquirirlas. Y después, bueno, todo esto de las drogas ilícitas también. No sé, no quiero hacer apología de esto, pero hoy es mucho más accesible que en mi época. De eso estoy seguro. Lo veo todos los días en la calle. Lo veo con pibitos muy chicos. Y bueno, mi adolescencia no pasó por ahí. Era deportista, practicaba taekwondo en ese momento, fútbol. Y bueno, fue normal. Me acuerdo a la cena blanca, que es la popular cena de fin de año, que no sé cómo se llamará en otras provincias, pero acá le decimos la cena blanca. Fue solamente ir, cenar, y 2 de la mañana estaba en mi casa. Nunca fui mucho de la socialización, no bailo, no soy de los muy divertidos que digamos, pero bueno, trato de ponerle onda, de compartir, y era el fin de un ciclo. Entonces mis padres me decían: tenés que ir, es tu cena, qué sé yo. Bueno, así que bueno, fui. Después me tocó afrontar la universidad, que no es fácil. Nosotros acá no tenemos universidad por ahí como algún chico que vive en Buenos Aires, que vive en Tucumán, que vive en Córdoba, que no sufre el destierro ese, ¿no? Del irse de su lugar, del irse de su pago, del irse de su comodidad hacia un lugar que no conoce, a velar por sí mismo, a aprender a administrarse, a aprender a cocinar, tender la cama, lavar los platos, cosas que normalmente por ahí uno en su casa no hace, porque las madres nos malcrían, ¿viste? Y bueno, ahí te chocas con otra realidad. Primer año estuve en Tucumán, tuve una historia medio fea, me asaltaron, me apuntaron, y bueno, por temas de seguridad me terminé volviendo a Jujuy. Igualmente yo estoy a 100 kilómetros de la capital, así que vivía en Jujuy capital, no vivía en donde estoy ahora. Y bueno, fueron años complicados, en donde ahí sí de alguna manera empezás a conocer gente. Los vínculos tienen mucho que ver, ¿no? Tienen mucho que ver la gente, la clase de gente con la que te vinculás. Siempre hacemos alusión a este popular dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Y bueno, nada, terminé, volví. Después empezás el trabajo y caía en esto de, obviamente, te recibís o terminás, y es buscar un trabajo en relación de dependencia, privado. Y bueno, ahí es donde empezás realmente como a tener esa dimensión de lo que cuesta, del esfuerzo, de
Recuerdo muchas veces que mi viejo me decía, por ahí uno, viste, vive en su casa y no sé, no apaga la luz, consume cosas indiscriminadamente, ensucia la ropa o te rompe la zapatilla. Y él decía, ya, el día que vos te las compras, el día que te cuesta a vos, vas a aprender a cuidar, y así fue. Bueno, me independicé, me fui a vivir solo. Empezó otra etapa también de la vida, ya con trabajo, con un sueldo. Y como toda primera experiencia, quizá en el trabajo fue buena, porque obviamente primer trabajo, aprendés, tuve ascenso, terminé siendo jefe, pero te lleva a como es la primera vez que por ahí tenés esa manipulación de dinero, esa independencia en todo punto de vista, vivís solo, el sueldo es tuyo, podés acceder a comprarte una moto, un auto. Entonces sí, hubo como una especie de descontrol y de no saber por ahí cómo administrarte. Entonces había meses en que la plata realmente no me alcanzaba, y no es por la actualidad, estoy hablando de hace 20 años atrás, 20, 15. La realidad económica era otra, o sea, los sueldos alcanzaban, los alquileres eran baratos acorde al sueldo, valga la aclaración. Sin embargo, a mí no me alcanzaba. ¿Por qué? Porque todo eso que yo tenía reprimido desde la juventud, de haberme dedicado a deportes, de no haber salido, de no haber conocido por ahí el alcohol, el cigarrillo, la noche, empezaron como a decir, che, y si hoy salgo con este y salgo con aquel, y fue una etapa de descontrol realmente, en donde sí cumplía con el trabajo, pero no cumplía al 100% de mis capacidades, ¿entendés? No es lo mismo ir al trabajo desvelado, no es lo mismo ir al trabajo después de haber consumido toda la noche alcohol y haber dormido poco. O sea, el rendimiento no es el mismo, no, se lo digo por experiencia propia. Entonces ahí llega una etapa de tomar conciencia, ¿no? Por primera vez creo, bueno, hay distintos, no todos somos iguales, yo estoy contando parte de mi experiencia, como lo que me fue pasando, y llegó el momento después de 4 años de trabajo, de sufrir de alguna manera, no sé si un pico de estrés. En ese momento quizá la ansiedad, el ataque de pánico, no estaban como muy reconocidos, digamos, como hoy, que se tratan con normalidad, que hoy va a hablar de ansiedad y sabe de qué se trata, que la salud mental tiene otra perspectiva, que es tan o más importante que la salud física. Entonces toda esa combinación explosiva de descontrol más exigencia me llevó a un pico, ¿sí? Un pico en el que no podía levantarme de la cama, no tenía ganas de hacer nada, no tenía la motivación porque no existía. Sin embargo, tenía una responsabilidad. Entonces, al tener una responsabilidad, terminás cumpliendo, pero estás haciendo algo por obligación, porque justamente tenés un contrato que te obliga a hacerlo, y si no cumplís tu parte, conlleva un despido, conlleva sanciones, conlleva descuentos en el sueldo o lo que fuera. Y cuando sos independiente necesitas el ingreso para justamente pagar el alquiler, pagar los impuestos, la tarjeta, lo que cada uno tenga, ¿no? Y bueno, ahí fue como un clic fuerte, porque bueno, tenía esto de que yo no conocía la ansiedad. Yo en la introducción les cuento que padezco de ansiedad, pero en ese momento no me doy cuenta. O sea, para mí era algo, no sé, el estrés, che, estoy estresado, estoy muy cansado, porque sin embargo la culpa era del trabajo, O sea, fíjense en
por ahí un poco lo extraño. La culpa del trabajo no era mía, porque siempre es más fácil también culpar al otro, culpar al resto. Decir, che, pero yo me estoy rompiendo el lomo, estoy haciendo todo bien. ¿Por qué? Sí, flaco, pero el jueves te descontrolás, el viernes te descontrolás, el sábado te descontrolás, el domingo te componés, el lunes, martes, miércoles estás más o menos y arrancas jueves de nuevo, viernes de nuevo, sábado de nuevo, el domingo te volvés a recomponer y se forma una combinación explosiva y eso detonó en lo que para mí fue casi, digamos, como una especie de ataque yo no lo conocía, pero bueno, le dicen ataque de pánico, ataque de ansiedad. Para mí era nuevo, entonces no sabía de qué me hablaban. No me podía levantar, como digo, no tenía ganas de nada. Y bueno, recurrí obviamente al médico, qué sé yo, buscando la explicación médica, viste, no sé, un estrés. Me hice análisis de tiroides, me hice análisis de sangre. Obviamente estaba con sobrepeso, estaba con el azúcar por las nubes, los triglicéridos por las nubes, o sea, todos valores altos, sobrepeso, prácticamente en una... ese exceso, no me sale la palabra ahora, pero bueno. Bueno. Y alguien me recomienda ver un psicólogo, como diciendo lo tuyo no viene tanto por lo físico sino más por lo mental. La verdad que en ese momento, como digo, era un tema medio tabú, ¿no? Decir ver un psicólogo, ni hablar de ver un psiquiatra, que era como decir estoy loco. Y me resistí mucho. La intenté pelear solo, pero llegó un momento que no pude. Sinceramente no pude. No me daba el cuerpo, no me daba la cabeza. Y decido acudir a un psicólogo, comentándole todo esto. Hice un par de sesiones y el tipo me deriva a un psiquiatra. Justamente como diciendo, bueno, estás teniendo... Padecía de insomnio, padecía... distintos síntomas, ¿no? de lo que es la ansiedad, que en ese momento para mí yo no conocía que era ansiedad ni que era un trastorno de ansiedad generalizado, nada. Para mí simplemente había sido un pico de estrés, que en esa época quizás estaba de moda el estrés, entonces no, es estrés y me cerraba en eso. El médico me deriva a un psiquiatra. La pienso un millón de veces y bueno, decido ir al psiquiatra. El psiquiatra me medica. Recuerdo patente que me da la receta de la medicación. Toma esto de esta forma, esta dosis. Y por decisión propia decidí no hacerlo. O sea, no, como digo, lo veía como un tema tabú. Decía no puedo estar tomando pastillas. Tenía 23, 24 años, o sea, no puedo estar a esta altura de mi vida tomando, pero bueno, no, como digo, echaba la culpa al lugar correcto, o sea, el principal responsable era yo, no me hice cargo, y seguí como pude, haciendo terapia, después tiré la terapia a la mierda, y volví de nuevo en ese trajín hasta que me sentí desbordado. Renuncié al trabajo. Obviamente cuando uno renuncia a algo o te despiden, yo creo que muchas veces lo comparo y la situación la veo medio parecida. No es lo mismo, por supuesto, que te despidan a que renuncies. El despido por ahí es inesperado o esperado, pero igualmente sorprende. Y la renuncia es una decisión propia, tomada a conciencia, donde uno va y escribe una carta de renuncia o un telegrama de renuncia y se lo envía a la empresa. Entonces decido renunciar. Obviamente,
al primer día que te despertás después de la renuncia es como abrir los ojos, mirás el techo y decís, ¿qué hago hoy? ¿Qué hago? O sea, venía acostumbrado a un ritmo de trabajar mañana, tarde, fines de semana, noche, turnos extra, horas extra, a ese ritmo alocado, y de repente un día te despertás y decís, hoy no tengo nada que hacer. O sea, sí, podría hacer mil cosas, pero venís en un círculo vicioso de ese trabajo, en donde decís, che, ¿y ahora qué hago? Y caes como en una nebulosa, si se quiere, como de depresión. Te venís para abajo. Al estar desocupado mentalmente y físicamente, tu cabeza empieza a llevarte hacia lugares extraños, muchas veces lugares oscuros. Empezás a pensar y a meter cosas en la cabeza que quizás antes no estaban, y en esto yo cito por ahí a un psicólogo que sigo, que es Gabriel Cartañá, que en un momento él dice que tanto la ansiedad, el estrés y la depresión son excesos. La depresión es exceso de pasado, el estrés es un exceso de presente y la ansiedad es un exceso de futuro. Es la cabeza pensando y pensando y pensando en algo que posiblemente pueda pasar, posiblemente suceda, que mañana tal cosa, que el mes que viene tal otra, y te saca del presente. O sea, no estás viviendo acá. Y es una sensación bastante rara y fea, porque eso te produce runrunes constantes en la cabeza, te desprograma, te va encerrando, buscas culpables donde no lo hay, y como te digo, a mí me llevó a un lugar oscuro. O sea, imagino que cada uno tiene su experiencia, y el que no la tiene, la verdad es que lo felicito por ese equilibrio mental y que trabaje. No todo el mundo sufre ansiedad, no todo el mundo sufre estrés. Hay mucha gente que lo gestiona muy bien. Hay vida de gente que yo veo que digo, cómo esta persona puede no estar estresada, cómo esta persona puede no estar ansiosa, cómo esta persona puede no estar, no sé, nerviosa. Y bueno, lo gestionan, aprenden a gestionarlo. Como digo, no todos somos iguales. Este soy yo. Estoy hablando de mi historia, como si se quiere, personal. Entonces esa es como mi primera etapa con esto de la ansiedad, que hasta ahí no la conocía. Repito, vino el bajón. Estuve varios meses buscando explicaciones, buscando culpables, donde realmente no los había. Y bueno, pasado un tiempo, obviamente te empezaba a recuperar, te empezaba a reactivar, empecé a tirar currículum, y esto sucede en mayo de 2014, cuando yo hago la primera mayo del año 2014. Y en enero del 2015 vuelvo a trabajar en una empresa muy grande, de acá de Jujuy, como administrador contable, y vuelve de nuevo esa activación del día a día, de lo nuevo, ¿viste? Un trabajo nuevo, oficina nueva, gente nueva, la mayoría gente grande, no había mucha gente joven como yo en ese momento. Repito, tenía 20 y pico de años, pisando los 30 ya, y sí, 29, soy clase 86. Así que bueno, lo nuevo te reactiva, me volvió a reactivar, me volvió a poner en ese. Y de ahí me di cuenta de nuevo la actitud, ¿no? O sea, la vez pasada había tenido actitudes excesivas con el descontrol, la noche, la joda, el desvelo, el mal dormir, el chupi, el pucho. Y ahora había dejado todo eso y me había agarrado lo mismo, pero de el lado opuesto. Ahora era vida sana, comer sano, salir a correr,
hacer deporte, tomar mucha agua, dormir en horario, descansar bien. Y fueron 4 años de lo mismo. Pero fíjense en el opuesto, o sea, de un extremo al otro. Pero siempre conductas de alguna manera como esa adicción de lo tengo que hacer, tengo que comer bien, tengo que salir a correr, tengo que salir a caminar, si no camino tengo que salir a andar en bici, si no ando en bici tengo que jugar fútbol, si no juego al fútbol tengo que hacer esto, a tal hora tengo que dormir, a tal hora tengo que comer. Empezó a ser como una rutina y digo, polos opuestos, el descontrol total y el control total. Ninguno de los dos me llevó como a buen puerto, porque 4 años después, 2019, ahí sí tengo otra vez un pico muy fuerte. Una tarde antes de ir a un trabajo, me acuerdo exactamente que fue un 13 de septiembre, sentía que me iba a dar un ataque al corazón. Esa era la sensación, el corazón latiendo a 1000 por minuto, queriéndose salir del pecho, una transpiración fría por el cuello, opresión en el pecho, dificultad para respirar. Me tomé la presión, tenía la presión altísima, mucha sed, así que terminé en la guardia de la clínica, prácticamente despidiéndome de todos, pensando que ahí se terminaba, que ya está. Digo, sí. No me cerraba por ahí en la cabeza así, pero si vengo haciendo vida sana, vengo comiendo bien, me había bajado casi 40 kilos de estar, como digo, del exceso al exceso yo había 40 kilos menos. No entendía. Y bueno, esa noche termino internado en la guardia. Paso la noche en la clínica. Y al otro día me ve el médico con los análisis de rigor, de orina, de sangre, de todo, y me dice: está todo bien, está todo normal, todos tus valores son normales, así que te doy el alta, anda flaco, disfruta la vida. Y me dijo: ¿sabes qué? Para un poco, lo tuyo no es físico, lo tuyo es psicológico. O sea, 4 años después volvía de nuevo ese fantasma de lo tuyo es la cabeza. ¿Entendés? Tu cuerpo está funcionando bien, está funcionando perfecto, ¿no? Todo normal. Así que me dan el alta, me voy a mi casa. Al otro día me despierto y otra vez con la misma sensación. Otra vez corriendo a la guardia, otra vez el médico diciéndome: no es nada, es tu cabeza, tranquilízate, pon un tranquilizante, sentate, ya te va a pasar. Y ahí conocí el pánico. Eran ataques de pánico, algo que yo ni siquiera sabía que existían. Y no sé si esto es hereditario. Dicen que cuando en la familia hay alguien que lo sufre, es probable que los demás lo sufran. Bueno, en mi caso, mi padre y mi hermana sufrieron un ataque de pánico. Entonces, cuando se empezaron a dar estas situaciones seguidas, me dicen: habla con tu viejo, habla con tu hermana y pregúntale. Porque nadie lo entendía. Vos lo explicás y es una tontera, no le des bolilla, no pasa nada, no sea maricón. La típica frase, ¿viste? Así que me tomo un ratito, hablo por teléfono con mi viejo, le explico, me explica, y era como decir: che, literalmente me está explicando exactamente lo que yo siento. Hablo con mi hermana: mirá, así que sentí esto, que sentí aquello, sí, exactamente lo mismo. Otra vez a decir, pensar en el psicólogo, pensar en el psiquiatra. Y ahí fue que bueno, otra vez ese clic, otra vez priorizando mi salud. Me tomo vacaciones, saco vacaciones en el trabajo, me hago todos los estudios, porque el médico me dice: igualmente hacete estudios de todo para que te quedes tranquilo.
Me recorrí la provincia, me hice análisis de todo, me hice resonancias, me hice ecografías, me hice lo que se le ocurra. Todo normal. El problema seguía siendo la cabeza. Después de haberme tomado vacaciones en el trabajo, me reincorporaba, me tomé esas vacaciones justamente para tener los días para los estudios médicos. Cuando me toca reincorporarme al trabajo, decido renunciar y no aviso, simplemente digo, ya vengo, voy un ratito a retirar unos estudios médicos y vuelvo. Ok, me dijeron. Me fui al correo y redacté la carta de renuncia, en ese momento priorizando mi salud, año 2019. Y de nuevo, obviamente era una decisión consciente, pensada. Estaba en pleno tratamiento o sea, tenía los resultados médicos de que no había nada médico, pero tenía que empezar el tratamiento psicológico. Y no sé si tenía ganas, ¿viste? Y dejar el trabajo, pero algo me lo decía en el cuerpo. ¿Viste? Cuando tenés que seguir ese instinto que te dice, ya está. Así que sin pensarlo fui al correo, redacté la renuncia y me fui a mi casa. Ese día contento. Era una decisión consciente, como digo. Pero otra vez al otro día, eso fue un martes. Te debe estar el miércoles, mirar al techo y decir, ¿y ahora qué hago? ¿Entendés? Muchos no se enteraron que renunciaste y te siguen escribiendo, te siguen llamando, te siguen preguntando cosas. No, ya no estoy. ¿Qué pasó? Y contarle uno por uno y todo ese desgaste, viste, que no tenés ganas. Y bueno, ese es como un primer resumen de cómo se fue manifestando por ahí un poco esto de la ansiedad en mi vida, del pánico, porque por ahí quizás a muchos les está pasando y yo les recomiendo que por ahí paren la pelota un ratito y piensen cómo me estoy comportando, cómo estoy viviendo, cómo estoy comiendo, cómo estoy durmiendo. Vivimos en un mundo totalmente distinto al de hace 5, 10, 15 años, con información que vuela, que nos bombardea por redes sociales, que nos bombardea por la tele, que nos bombardea por YouTube, que está bien. Son plataformas justamente para informar, para llegar a la gente. Pero digo, pasa todo tan rápido, hay tanta información, que todo eso es como que nos bombardea. Y entonces es como decir, bueno, para un poco. Esto es un poco contar como primer capítulo, que nunca lo hice, un poco la historia de mi vida. Y si alguien se siente identificado o a alguien también le está pasando, como digo, ya es un tema mucho menos tabú, está como más entendible lo de la ansiedad, lo de la salud mental, lo de los trastornos de la ansiedad, lo de los trastornos del pánico, lo del estrés laboral, estrés postraumático. Bueno, no soy psicólogo, no me voy a poner a detallar tema por tema, pero simplemente decidí grabar esto para un poco hacer un análisis de mi historia y después empezar a desglosar cómo fui llegando a esto y cómo te limitan un montón de cosas, te va sacando el tema de sociabilizar, los gustos. Yo soy músico, me encanta la música, entonces cómo te alejas de la música, cómo te alejas de los amigos, cómo te vas retrayendo, cómo te vas convirtiendo en alguien introvertido, alguien que era totalmente distinto a eso, ¿no? Entonces esa es la historia, esa es la idea de este podcast y compartirlo con ustedes. Así que hasta acá voy a llegar por hoy. Voy a seguir después cómo siguió este proceso y voy a invitar también obviamente a gente que conocida en el tema, profesional en el tema, psicólogos, coach, a que ellos también por ahí te den la explicación un poco más técnica del asunto para ayudarte a comprender qué es lo que pasa acá arriba, que produce esa sensación, esa desconexión por ahí que hay entre cuerpo y mente, ¿viste?
Así que bueno, gracias por estar, por escuchar. Les pido que se suscriban al canal. El podcast está en YouTube, el podcast está en Spotify, está en distintas plataformas. Hablemos para saber. Así que con que pongan un like, con que suscriban, con que compartan, a mí me ayuda un montón para que esto le llegue a más gente, ¿no? Quizás este primer capítulo sea un poco aburrido porque es muy autorreferencial, pero bueno, es la primera vez que lo hago y se va a ir poniendo más entretenido con el tiempo. Así que les pido eso, compártanlo, por ahí a alguien le está pasando, alguien no comprende qué le pasa. Esa es un poco la idea de esto, ayudar, llegar. Y bueno, activen la campanita, suscríbanse, den un me gusta y estén atentos al próximo episodio, que bueno, saldrá lo más pronto posible. Gracias por estar ahí.